En esta ocasión, el enganche es de una sola pieza, lo que simplifica bastante el montaje. La tornillería es igual para todos los enganches, a excepción de los tornillos que sujetan la bola. Para la bola fija, que es la que vamos a montar en este caso, y la bola desmontable horizontal es la misma. Y en la bola desmontable vertical cambia la sujeción de los tornillos de bola y la chapa que sujeta la base de enchufe. Vamos al montaje. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el tapizado interior. Al ser la versión Avant es más complejo el desmontaje, ya que todos los tapizados son plásticos. En algunas versiones la bandeja va acoplada al asiento. Tumbaremos los asientos, retiramos la bandeja de la parte inferior, la tapa de la rueda de repuesto, retiramos las dos tapas laterales y ahora tendremos que quitar las anillas que vemos de sujeción de carga en los 4 puntos que tenemos ahí. Quitaremos los 4 tornillos que sujetan la moldura central para poder retirar así los laterales. Con la ayuda del sacagrapas hacemos un poco de presión y sale. En la parte superior retiramos el tornillo de estrella y con la ayuda del sacagrapas retiraremos el tapizado de esta zona de aquí. Retiramos la pieza lateral y a continuación esta otra pieza, la que nos dará acceso a quitar los 2 tornillos que sujetan el paragolpes y este punto de aquí que tenemos tapadito es el punto que tendremos que usar también para sujetar el enganche. En el lado de la derecha exactamente igual. Nos ayudamos también del sacagrapas. Quitaremos el enchufe y aquí sí que los tenemos más visibles. También tenemos los 2 puntos y este último que también sujeta el enganche. Quitaremos los 2 tornillos. En el lado izquierdo haremos exactamente lo mismo. Os retiramos el navegador para que podáis ver con más claridad los tornillos que sujetan el paragolpes. Quitaremos también los 2 tornillos que sujetan el paragolpes a la aleta. En el lado de la derecha nos encontramos con el subgrave trasero que tendremos que desmontar para poder acceder a esos mismos tornillos. Quitaremos los 3 tornillos que veremos en el paso de rueda. Retiraremos el tapizado y quitaremos los 4 tornillos que tenemos sujetando el paragolpes. En el lado de la derecha exactamente la misma operación. Quitaremos los tornillos de la parte inferior. Como carece de sensores, podremos desmontar ya el paragolpes. Retiraremos el travesaño de aluminio, tendremos que desmontar ambas piezas y nos quedaremos con el travesaño de aluminio recortando la parte central para que entre en el enganche. Cuando metemos el enganche, si vemos que el orificio no coincide perfectamente, nos ayudaremos con un puntero o en este caso con un destornillador para llevarlo a su sitio. Pondremos los tornillos de 10, el que lleva la arandela grower lo ponemos en este punto de aquí y en este punto de aquí pondremos el tornillo que lleva la arandela de ala ancha porque es un punto pasante. Sobre ese punto ponemos la arandela cuadrada
con la tuerca moreteada. Igual que en el anterior, lo llevamos al sitio con la ayuda de un puntero o un destornillador, asegurándonos de que los puntos de anclaje están bien centrados. Tornillo de 10 con arandela grower y arandela de ala ancha en el primer punto, y en el segundo, tornillo pasante. Para poder acceder a poner la tuerca en el último punto, tendremos que descolgar el escape. Una vez descolgado el escape, yo me ayudo con un taco de goma, en este caso un martillo de goma, para calzarlo. De esta forma podremos acceder al punto que tenemos ahí. Tenemos que soltar la chapa anticalórica para poder acceder al punto. Quitamos 2 tornillos. Ponemos la chapa y la tuerca. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, al ser tornillos de 10, le daremos un par de apriete de 51 Nm. Colocaremos el refuerzo, no sin antes haber realizado un recorte en la parte inferior para que la pieza de bola no nos colisione con la parte metálica. Volveremos a colocar los tornillos que sujetaban con las piezas de aluminio que llevaba anteriormente. No os olvidéis de volver a sujetar el soporte del escape que hemos quitado con anterioridad, así como la chapa anticalórica. Para el kit electrónico tenemos varias opciones. Una sería conectarlo a la línea de campus, en la parte delantera, debajo del volante, en la unidad que nos marcan las instrucciones. El positivo lo cogeríamos de la caja de fusibles, también lo tenemos en la parte delantera. O como en esta ocasión, que vamos a montar nuestro kit Aragón Pro, el cual conectaremos directamente a las señales de los pilotos. Y en este vehículo tenemos la peculiaridad de que lleva sistema multiplexado, que lleva 2 señales en un mismo hilo y por una sola bombilla. Ahora os explicaré paso a paso cómo hacer el conexionado. También tenemos que tener en cuenta que en este vehículo tenemos la ventaja de disponer de un cable de positivo directo en la parte trasera derecha, el cual nos facilita y evita tener que ir a la parte delantera a coger la alimentación para la centralita. Hemos dejado la base de enchufe con holgura para colocarla posteriormente sobre el soporte. El cableado lo hemos sujetado al travesaño para pasarlo al interior por este orificio que lleva preparado. Quitamos la goma y pasamos el cable al interior. Nos aseguraremos de colocar la goma para que se quede bien sellado y no entre agua en el interior. Estos son los 3 cables que van al piloto. Podemos comprobar que cada uno de ellos lleva una función diferente, pero cuando ponemos las luces de posición nos encontramos que este cable da señal de posición, pero si pisamos el freno, la intensidad sube. Esto quiere decir que el sistema es multiplexado. En las luces que van al portón, nos encontramos que si damos luz de posición, se enciende con baja intensidad, y cuando encendemos el antiniebla, sube de intensidad. Apagamos el antiniebla y veis que baja la intensidad. Encendemos el antiniebla y sube. Aquí tendremos que coger la señal de antiniebla. Como habéis podido ver, en este vehículo lleva las señales multiplexadas, y no solamente lleva la señal del freno, que habéis visto en el lado de la derecha, sino también lleva la señal de la antiniebla en el lateral de la izquierda. Es el caso más complejo que nos podemos encontrar, y en las instrucciones lo marcamos como 5 y 6. Como podéis ver, es la forma más sencilla de colocarlo. Solo colocaremos el cable de antiniebla al de posición y niebla, y el cable de freno al de posición y freno, dejando libres tanto la posición izquierda como la posición derecha. También veremos que tenemos que pasar el resto de señales a los pilotos, debido a que esas señales son normales. Posición no tendremos que conectar, pero sí intermitente y marcha atrás. Tenemos que tener en cuenta que la marcha atrás la llevamos en el piloto del lateral, tanto en la izquierda como en la derecha, entonces podemos elegir o un lado o el otro. Nos daría igual coger la marcha atrás del lado derecho o del lado izquierdo. Ya tenemos la centralita preparada, con el adhesivo para poder sujetarla posteriormente. Hemos dejado los 2 cables, tanto de positivo de contacto como de positivo directo, sin conectar, debido a que el cliente no los necesita.
También, como podéis ver, tenemos el cable de posición izquierda y posición derecha sin conectar, debido a que lleva posición y freno y posición y antiniebla por el mismo cable. Hemos dejado preparados los cables, tanto los que van a ir a la derecha como los que van a ir a la izquierda. En la izquierda conectaremos el cable del intermitente y del antiniebla, y ahora os mostraré dónde. Y en el cable de la derecha conectaremos el intermitente, el freno y la marcha atrás. Con la ayuda del adhesivo la pondremos sujeta sobre la carrocería. En este caso hemos comprobado antes que aquí no nos va a colisionar con el subwoofer. Con la ayuda de un tornillo autorroscante colocaremos la masa sobre la carrocería. Aquí vemos los cables que van al piloto. Lo hemos dejado ya desenfundados para que se vean con más facilidad. Estos 3 cables son los que llevan las señales. El cable amarillo-verde con el cable verde de intermitente derecho. El cable azul-rojo con el cable naranja de la señal de marcha atrás. Y el cable rojo-negro con el rojo del freno, teniendo en cuenta que este lleva señal de posición también. Por eso conectamos solo el cable rojo. En la ficha azul que tenemos conectada en el subgrave vemos un cable bastante grueso de color rojo-azul. Si miramos, tenemos corriente directa. De aquí es de donde vamos a coger la alimentación para la centralita. Dejaremos el fusible a mano para poder quitarlo y ponerlo cuando sea necesario. En el lado de la izquierda nos encontramos los cables que van hacia el piloto. Son estos 4, teniendo en cuenta que el marrón es la masa, el azul-rojo es el de marcha atrás, el rojo-negro es el de freno, el último que nos queda es este verde, el cual conectaremos al intermitente. El primer clic, como siempre, lo hacemos a mano y terminamos apretando con el alicate. En esta ficha negra que vemos aquí, el cable gris-blanco es el que pertenece a la señal de antiniebla. Si lo seguimos un poco más atrás, vemos el cable gris-blanco que hemos comprobado previamente con la punta de pruebas, que lleva la señal de posición y de antiniebla. Muy importante esto que os digo, que lleva señal de posición de antiniebla, porque así solamente vamos a conectar el cable azul, igual que hemos hecho antes con el cable de freno, que solo conectamos el cable de freno. Como podéis ver, la luz está en color morado. Eso significa que la centralita está preparada para ser programada. Arrancamos el coche, encendemos luces y pisamos 5 veces el freno. Vemos que ya nos detecta y ahora vamos a darle 5 veces al niebla. 1, 2, 3, 4, 5. Ya funciona de forma independiente las luces de posición y la luz de niebla. Tenemos correctamente programada la instalación y si nos fijamos, la luz ya la tenemos en color verde. Antes de colocar el paragolpes, realizaremos el recorte. Para ello, voy a usar una sierra circular. Nos ayudaremos en este caso de una lija circular para afinarlo. Y con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte, dándole ya el acabado final. Volveremos a montar el paragolpes. Colocaremos la bola. El tornillo que lleva la anilla de seguridad va de 10,75 y el de la parte posterior es de 10,70. Ponemos la tuerca autoblocante y la base de enchufe la colocaremos de tal forma que se nos quedará así, un poquitín inclinada. Le daremos el par de apriete a los tornillos de 10, que serán 51 Nm. Hasta la próxima.